Paz inverencial, buenas tardes para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina y en otras partes del continente europeo y africano. Vamos hoy a continuar con la cátedra que establece el sistema de nuestra escuela sociológica. La escuela sociológica tiene como finalidad principal y primordial la de hacer conocer a todos los militantes gnósticos o estudiantes de la enseñanza gnóstica, cualquiera que sea su tendencia, porque como vamos a tener que aceptar que hay muchas gentes que hablan en nombre de la doctrina gnóstica samaeliana, pero lo que uno les escucha son conceptos personales. Pero nosotros tenemos el deber de seguir divulgando la doctrina del Cristo social, como se hizo en el primer congreso de este nuevo siglo, allá en la hermosa ciudad de San Salvador, donde establecimos la necesidad de divulgar la doctrina del Cristo social y como consecuencia de ello ir estableciendo su vehículo de expresión social, el POSCLA. Es lo que realmente tenemos que hacer. Pero lastimosamente nos damos cuenta que los hermanos que les interesa de pronto esta parte de la doctrina social del Cristo, o sea, el POSCLA, no se han podido todavía aislar, y digo aislar de una manera muy respetuosa y muy considerada, como bien nos lo dice el maestro. Nosotros los estudiantes gnósticos tenemos que apartarnos del sabor vida y tenemos que buscar, obviamente, el hacer el trabajo psicológico, y eso solo es posible mediante la memoria trabajo. Y la memoria trabajo solo la podemos desarrollar cuando somos capaces de entender que hay una memoria orgánica y una memoria que es la memoria del momento, del instante, del aquí y el ahora, que es la llamada memoria trabajo. En ese proceso, lastimosamente muchos hermanos de diferentes países y organizaciones están con la idea de que el trabajo con el Cristo social y concretamente con el POSCLA es difundir noticias, decir que hay guerra en tal parte, decir que hay que vacunarse, que no hay que vacunarse, es decir, se incluyeron dentro de un proceso que todos nosotros sabemos que es un proceso fallido, porque es el proceso que tiene que ver directamente con el mundo en las condiciones en que actualmente se desarrolla la sociedad, obviamente la sociedad planetaria. Y ese desarrollo de la sociedad planetaria no puede a nosotros, como bien lo dice nuestro maestro, atraparnos. Pero lamentablemente en los años que llevo yo buscando la manera de que la gente entienda qué es el POSCLA, ha costado muchísimo trabajo, por razones obvias, porque la gente no quiere aislarse del mundo llamado sabor vida. La gente quiere seguir en ese mundo llamado sabor vida. Y solo le interesa a la gente entonces fundar o impulsar ideas, formas y hasta organización que solamente tiene que ver con el sabor vida, es decir, con lo mismo de siempre. Y esa es la situación que no podemos nosotros participar de ese estadio, de esa forma. Se necesita urgentemente un cambio, como dice el maestro, en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar. Y ese cambio solo es posible
en la medida en que nosotros somos capaces de aceptar que hay necesidad de hacer esos cambios, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Algunos hermanos me proponen que por qué no nos vinculamos con fulanos, con perensejos, con tales, con fulanos. Y yo les digo, hombre, todo el mundo puede gustarle la idea del POSCLA, porque es una gran idea del maestro. Pero, ¿qué hacemos nosotros si vamos a hacer un POSCLA en el que va a primar lo de siempre? Las llamadas cambios o reformas, que ahora vamos a tocar un poquito ese tema. Y entonces cuando nos metemos en ese cuento, pues lo que estamos haciendo simplemente es seguir en lo mismo, como dicen popularmente, los mismos con las mismas. Entonces ahí ya estamos chocando y no somos capaces de aplicar el proceso llamado por el maestro la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia exige un cambio radical. Y ese cambio radical lo explicó el Maestro Jesús el Cristo en sus 4 evangelios, llamados evangelios canónicos. Y tenemos que decir que esos 4 evangelios no son los únicos. Nosotros sabemos que hay unos evangelios llamados evangelios apócrifos, y que esos evangelios apócrifos obviamente son el resultado de aquellos escritos que permanecieron guardados por miles de años y que en este siglo y parte del siglo pasado se logró que fueran saliendo a la luz pública esos documentos que la misma naturaleza los brotó, porque son documentos encontrados en la misma tierra o en los contornos del mar. Así que por esa misma razón es que nosotros tenemos que trabajar en la escuela sociológica, porque nuestros hermanos vayan comprendiendo que se necesita integrarnos, integrar verdaderamente la doctrina del Cristo social. Y esa integración de la doctrina del Cristo social nos la definió, nos la sintetizó muy bien el maestro Samael en lo que se denomina el quinto evangelio. Y ahí entonces nace fundamentalmente este nuevo proceso de la era de Acuario. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano no es más que un vehículo de expresión de la doctrina del Cristo social. Y es un vehículo de expresión social. Ojalá pudiésemos cuanto antes ir formando esas organizaciones en los diferentes países. Pero a pesar de que nosotros hemos insistido mucho, no hemos podido lograr que la gente le preste la debida atención y seriedad a este proceso. Estamos con algunos hermanos comprometidos. En la hermana República del Salvador se organizó hace 3 años, en el mes de agosto, el proceso del primer Congreso Internacional de la Doctrina del Cristo Social. Y miren ustedes que fue un éxito total ese congreso. Buena concurrencia, buena asistencia y además de eso, un gran entusiasmo de la gente por participar de este proceso, de una renovación, de un readoctrinamiento, de una reeducación psicológica en la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor. Por eso queremos desde la tribuna de la escuela sociológica llamar a todos los hermanos que nos escuchan a que estudiemos, analicemos, profundicemos ideológicamente, no solamente con la razón subjetiva que es alimentada por la facultad intelectual,
llamada razón y lógica. No, tenemos que ir más allá. Y ese más allá significa y simboliza que los estudiantes tenemos que ir pensando seriamente en abandonar el pensamiento lógico e ingresar en el pensamiento psicológico. Pero para eso hay que recordar las bases de la enseñanza gnóstica samaeliana. Por eso es importante que, como lo estamos haciendo en la Confraternidad Internacional Gnóstica Samaeliana, que nos reunimos cada tercer domingo a las 4 de la tarde vía internet mediante el link de Meet, y de esa manera estamos ahora llevando a cabo un readoctrinamiento. Seguramente no es tan intenso en los días en que lo vemos, pero sí es muy sustancial la forma como lo estamos llevando a cabo para que todas las personas que nos quieran acompañar lo vean claramente. Se necesita un readoctrinamiento. ¿Por qué causa? Que la mayoría de los estudiantes hoy día, incluso antiguos y nuevos, los antiguos porque se dejaron llevar por una doctrina que no fueron capaces de depositar en odres nuevos, sino que cogieron el vino nuevo de la doctrina y lo depositaron en odres viejos, como bien lo explica primero nuestro Señor Jesús el Cristo y luego nuestro maestro Samael Aún Weor. Y se quedaron ahí precisamente. Se olvidaron de hacer readoctrinamiento, de hacer reeducación psicológica. Como no hicieron readoctrinamiento ni reeducación psicológica, entonces terminaron siendo absorbidos por sus propios criterios personales y no le dieron oportunidad a que floreciera en ellos una manera distinta de pensar, de sentir y de actuar. Y los estudiantes nuevos, lamentablemente, han surgido en medio de una pluralidad de llamadas organizaciones gnósticas que lo único que han hecho es dejar de lado el núcleo fundamental de la doctrina gnóstica samaeliana y dedicarse exclusivamente a fomentar maestrías o a fomentar doctrinas paralelas a la gnosis, equiparándolas con otras religiones, con otros movimientos, con otras filosofías, etcétera, etcétera. Con esto no queremos decir que un estudiante gnóstico no pueda leer ni no pueda ilustrarse generalmente sobre las diferentes religiones, filosofías, etcétera, etcétera. Eso lo podemos hacer, pero lo que tenemos que tener claro es que eso lo debemos hacer para tener una cultura general y no dejarnos arredrar de otras culturas similares o parecidas. Allí es donde se falla, porque entonces queremos volver la gnosis samaeliana, la gnosis de la era de Acuario, la queremos incrustar dentro de una forma ecléctica o frente a una forma diversa. Y así de esa manera hacemos una mezcla con muchos conocimientos de diferentes religiones o filosofías. Y al final y al cabo se termina hablando de una gnosis moderna. Y entonces la gente se mete con las terminologías que han dejado otros autores externos a este conocimiento. Ni siquiera podríamos decir que son enseñanzas de los antiguos orientadores cristianos o de los grandes iniciados, como un tal de Mileto, como un perfecto manifestador de la enseñanza, Pitágoras, ese gran matemático griego, y todos los demás iniciados. ¿Qué decir, por ejemplo, de Enoc
o de Hermes Trismegisto, o de el gran iniciado denominado el Hermano Santo o Conde de San Germán, que entre otras cosas es el que maneja el rayo de la poliética y que debemos tenerlo en cuenta en este proceso. Esos grandes seres, nosotros tenemos que, obviamente, alimentarnos, pero lo que no podemos es empezar a ponerle adornos a la doctrina gnóstica samaeliana de la era de Acuario. Eso no lo podemos hacer, no lo debemos hacer, como tampoco debemos hacer ni cambiar la expresión de la doctrina del Cristo social. Porque lo que hizo el maestro Samael fue sintetizar. Lo que el maestro hizo fue explicar toda la filosofía del Cristo social. Y para eso no solamente tomó como idea fundamental el Poscla, sino que él explicó claramente la filosofía de nuestro Señor Jesús el Cristo, filosofía que se denominó cristiana, pues en honor a esa gran fuerza, a ese gran ser sagrado y santísimo como es el Cristo. Eso quería dejar aquí como iniciativa de este proceso en el que nos estamos, digamos, extendiendo y exponiendo en la escuela sociológica. Ojalá los hermanos que nos escuchan hoy, que nos siguen escuchando, tomaran conciencia de la necesidad de sacar adelante este proceso. En el Distrito Federal hay una hermana que está trabajando, buscando la manera de ir creando unas inquietudes, pero fundamentadas en la doctrina del Cristo social y en lo que en sí representa el vehículo de expresión social, el Postla. Y más se demora ella en sacar esta red que en algunos hermanos quererla contaminar con unas ideas muy personales o incluso con mensajes que no tienen nada que ver ni con la gnosis ni mucho menos con la doctrina del Cristo social. Pero así es el ego, hermanos. El agregado psicológico todo lo contamina, todo lo daña. El maestro Samael, en esta enseñanza de la doctrina del Cristo social, dice muy claro que el ego sabotea toda idea revolucionaria de cambio. Y es así, ahí lo estamos viendo claramente, cómo el ego sabotea perfectamente estas ideas del Cristo social. Y lo sabotea con como diríamos nosotros, con muy buenas intenciones de los hermanos, que creen que dándole participación a todo lo que aparezca en la línea del Postcla va a ser en su beneficio, y resulta que no, porque entonces lo que volvemos eso es un sancocho, volvemos eso como un galimatías, que no sabe ni para dónde es que vamos, ni qué es lo que hablamos, ni de qué es que se trata, ni nada de esas cosas. Entonces ahí está el grave problema de no ser leales a la doctrina del Cristo social, que es la doctrina del Postcla, explicada el maestro en 4 libros esenciales, como es el Cristo social, libro profundo, intenso sobre la sociedad planetaria y la transformación social de la humanidad. Igual que educación fundamental. Sin educación fundamental no es posible, hermanos, que nosotros podamos entender cuál es el proceso de organizar una sociedad. ¿Por qué razón? Porque en ese libro el maestro nos explica claramente cómo es el asunto de una educación fundamental. No se le puso el título a ese libro por querer destacarlo, diciendo que hay que apropiarse de una educación fundamental. No, el título de ese libro es el mismo contenido.
si uno lo estudia con mucho juicio y mucha seriedad, se da cuenta que el maestro lo que hace es invitarnos a que nosotros nos regeneremos partiendo de la base de ese libro y que lo apliquemos en lo posible a las nuevas generaciones. Pero yo me doy cuenta, por experiencia que he visto, que las familias en general han perdido la sucesión de la doctrina gnóstica samaeliana en sus hijos. Y ya los hijos de los gnósticos no quieren saber nada de la gnosis. ¿Por qué razón? Porque no los educaron en la doctrina gnóstica. Uno se pone a ver cómo los cristianos evangélicos sí llevan a sus generaciones a la par. Ellos llevan a sus hijos y los hacen estudiar y los hacen participar. Entre los estudiantes gnósticos se acude mucho a aquella frase célebre de que hay que respetar el libre albedrío. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que uno que nace con egos y se van introduciendo los egos en nosotros, hay posibilidad de un libre albedrío? No, hermanos. Nosotros sufrimos una esclavitud psicológica. Y esa es una cátedra que el maestro nos entregó y que debíamos de estudiarla en esta doctrina del Cristo social. Está en transformación social de la humanidad. Entonces, hay hermanos, y yo viví estas épocas, aun cuando estaba con cuerpo físico el maestro Samael, de cómo muchos estudiantes de la enseñanza gnóstica repudiaban la doctrina del Cristo social y la conformación del vehículo de expresión social. El maestro nombró en el año 75 a don Joaquín Amortegui como director mundial del POSCLA, pero por alguna circunstancia especial, en el Congreso de Guadalajara, allá en el Gran México, tuvimos el honor de recibir ese nombramiento en cabeza mía, cuando el maestro decretó por medio de una resolución el nombramiento mío como director mundial de POSCLA. Y quise hacer realidad esa propuesta del maestro, pero me topé con una serie de opositores, y no propiamente gente externa, sino los mismos del movimiento gnóstico y de las demás instituciones gnósticas. Fue pues una oposición férrea, dura y difícil que no permitió, cuando teníamos grandes militantes, grandes filas de militantes, poder realizar este proceso del POSCLA. Es por eso que ahora estamos insistiendo mucho en que no salgamos a hablar por hablar del POSCLA, sino que formemos los líderes posclistas. Y para eso yo divulgué hace más de 3 años el sistema de cómo íbamos a hacerlo, un sistema cabalístico, en donde empezábamos con una célula primaria compuesta por las 3 fuerzas, o sea, el número 3. Esa era la célula primaria, compuesta por 3 personas. Y esa célula primaria tenía que estudiar, prepararse, organizarse, e ir empezando a formar una célula secundaria, que esa célula secundaria estaría formada por los de la primera célula, que serían 3 y un líder 4, más otros 3 más que se convocaban y se invitaban, porque cada uno de los 3 de la célula primaria iba a invitar a un miembro más a formar parte de esa célula, y así serían 6, más el líder de esa célula serían 7. Vean ustedes cómo se pasaba en forma muy especial, acatando obviamente las leyes cabalísticas, como es la ley del 3, que es la ley de la creación, la ley del 7, que es la ley del ordenamiento,
y así sucesivamente. Entonces hay que convencer a los estudiantes de que nosotros tenemos las herramientas precisas para organizarnos, para crear una organización fuerte, para ordenar una organización poderosa y para diseminarla por todo el planeta, empezando por América Latina, que es donde tiene que surgir el POSCLA. Pero para eso necesitamos de gente con telema, de gente con gran voluntad, de gente que quiera específicamente un cambio individual, porque yo no puedo ir a exigirle un cambio a la sociedad cuando yo no tengo ninguna notificación de cambio en mí. Algo tengo que mostrar de que yo estoy cambiando para poder así invitar a los demás hermanos a que cambien, a que hagamos ese cambio, porque bien lo dice el maestro aquí en el libro de Transformación Social y del Cristo Social, que si el individuo no cambia, la sociedad no cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la tarea consiste en que empecemos a hacer cambios individuales, que insistamos entre las personas que invitamos a formar parte de esta organización, que haya un cambio individual. ¿En qué va a ser ese cambio? En la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. ¿Y por qué hay que hacer ese cambio? Hay que hacer ese cambio porque de lo contrario, si nosotros vamos a fundar el vehículo de expresión social, que no es otra cosa que el partido que sale de la doctrina del Cristo social, y quienes vayan a dirigir el partido no pueden estar contaminados totalmente del sabor vida. Hay que salirse del sabor vida y empezar a aplicar en nosotros el sabor trabajo. Como dice el maestro, un aislamiento bien entendido. No quiere decir que nosotros tengamos que irnos para las cavernas o las montañas o las cuevas. No, señor. Tenemos que seguir viviendo en esta sociedad porque es en esta sociedad donde tenemos que hacer el cambio, no es afuera. Y entonces, si somos capaces de ir conformando unas células que se autoabastezcan a sí mismas, primero que se alimenten de una revolución de la conciencia, empezando por una ética revolucionaria, porque la ética, como todos bien sabemos, es una palabra que define los valores de la sociedad y de los individuos, porque la sociedad va a tener los valores que tengan los individuos. Si es una sociedad corrupta, si hay individuos corruptos, la sociedad será corrupta, y así por el estilo. Entonces mal puede pensarse que nosotros vamos a organizarnos en el POSCLA, partiendo de la base de que tenemos que seguir metidos en las mismas cosas en las que hemos estado durante toda esta permanencia en esta existencia, y no dejándole a nuestras generaciones sucesivas la idea fundamental de que sí se puede hacer un cambio en la sociedad, pero que para poder hacer ese cambio tengo que empezar por mí mismo, por cada uno de nosotros tenemos que hacer ese cambio. Y ahí se cumpliría entonces lo que el maestro dice. Si cambia el individuo, cambia la sociedad. ¿Por qué razón? Porque la sociedad es una extensión del individuo. Cuando sumamos 2, 3, 4, 20, 30, 100 millones de individuos, estamos formando una sociedad. Ahora, generalmente las corrientes llamadas políticas, o las corrientes filosóficas, o las corrientes ideológicas, tienen un proceso de irse implantando en la sociedad. Y se dice que tendrían que pasar 3 generaciones para que hubiesen cambios. Y eso casi que uno lo ve que ocurre, pero que lamentablemente ocurre es
a través de una ley, la ley del péndulo, y que esa ley del péndulo no está prevista para que ayude o no ayude al proceso de la doctrina del Cristo social, al proceso de la fundación del vehículo de expresión social llamado POSCLA. No, la ley del péndulo es una ley mecánica y que aunque nos guste o no nos guste, se procesa en cada uno de nosotros y se procesa en la sociedad y se procesa en el planeta y se procesa en el cosmos, porque es una ley mecánica del cosmos. Pero nosotros los estudiantes gnósticos tenemos que hacer un esfuerzo para salirnos de esos dominios mecánicos de las leyes. La psicología revolucionaria, establecida muy claramente por el maestro Samael, nos lleva, si la aplicamos, a salirnos de las leyes mecánicas, abandonar todas las leyes mecánicas, no abandonarlas por abandonarlas, sino más bien a no dejarnos manejar de las leyes mecánicas, que no nos hagan, que no nos metan dentro de su diríamos, proceso de cada ley a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que salirnos de esas leyes. Y el maestro propone que la liberación final es eso. El trabajo sobre la liberación final es abandonar el mundo mecánico, o sea, salirnos del dominio de la rueda de samsara, como la llama el maestro, de la cloaca de samsara. De ahí tenemos que salirnos. Y no es pues el POSCLA una excepción para salirnos de la rueda. Pero como lo quieren ver y poner las gentes a funcionar, no es otra cosa que seguir empujando a las gentes a que sigamos en esa rueda de samsara. Por eso estamos diciendo que los líderes posclistas tienen que ser líderes que de verdad quieran, deseen y estén procesando un cambio individual. Si nosotros estamos trabajando sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, seguramente vamos a lograr un cambio radical. Si los vivimos, si los aplicamos, si somos radicales nosotros mismos. Como dice el maestro en una de sus frases muy sabias, que si queremos un cambio radical, tenemos que declararle la guerra a muerte al ego. Aunque nos tengamos que ir y enfrentarnos a cosas muy crueles, muy difíciles, nos toca. Pero la guerra al ego no es que yo saco y le doy pescozones o me agarro con él. No. Yo no puedo con esos demonios. Yo tengo que valerme de unas explicaciones de tipo ideológico, intelectual que el maestro nos entrega para que por medio de ese camino, por medio de esos sistemas, por medio de esas didácticas, yo pueda empezar a entender al ego, pueda empezar a darme cuenta cómo manipula mis 3 cerebros y así de esa forma hacerle un análisis profundo, luego someterlo a una confrontación lógica y luego procesarlo mediante una reflexión intensa y llevarlo finalmente a presentarlo con la ayuda que nos dé nuestro real ser mediante la reflexión íntima y evidente del ser. Y de esa manera puedo hacerle un proceso, enjuiciarlo. Pero dice el maestro muy claro que para esto se necesita primero que todo reconocer que somos multiplicidad. Después de eso tengo que empezar a descubrir el agregado psicológico, los agregados psicológicos. Agregado descubierto infraganti, tengo que empezar a ver cómo lo capturo. Y después de que lo capture, viene el proceso de la confrontación lógica mediante una, como dice el maestro, un análisis intelectual profundo. Luego la confrontación lógica y después entro en la autorreflexión evidente del ser. Y así puedo llevarlo al juicio. ¿Mediante qué?
Yo no lo voy a llevar al juicio simplemente porque tengo una guerra a muerte con él, no. Lo voy a llevar a juicio porque tengo que comprenderlo y darme cuenta cuál es el oficio que él tiene sobre esta máquina humana. Y si yo me doy cuenta de lo que puedo comprender lo que él está haciendo, luego tengo que entrar a mirar cuál es el hondo significado de cada uno de esos elementos subjetivos negativos llamados yoes o agregados. Ahí ya estaría listo para pedirle el auxilio a la Madre bendita, a la divina Diosa Madre que todos cargamos como ser derivado en nuestro interior, para que ella se encargue de fulminarlo mediante el proceso que yo haya hecho del sabio manejo de mis energías sexuales, bien sea como soltero, bien sea como casado o con pareja. Esa es la verdad. Como pueden darse cuenta, todo lo que estoy diciendo aquí no es más que el desarrollo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ser posclistas si no cumplimos con la doctrina que nos entrega el venerable maestro Samael Aún Weor? Si nosotros nos lo pasamos de escuelita en escuelita, como dice el maestro, mariposeando. Yo a veces le digo a muchos estudiantes que se dedican a eso, que observen muy claro que si quieres ser ingeniero, médico, si quieres ser veterinario, si quieres ser arquitecto, si quieres ser astronauta, etcétera, no puede estar de universidad en universidad y de carrera en carrera, buscando otras carreras. No, usted tiene que concentrarse en la carrera que usted quiere. De resto, usted no va a salir adelante con nada. Como decían nuestros antepasados, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tenemos que empezar a decidirnos si de verdad queremos morir, si de verdad queremos nacer, si de verdad estamos preparados para servirle a nuestros hermanos, o si simplemente eso nos parece muy bonito, nos parece muy didáctico, nos parece muy interesante, pero solamente de lejitos, no lo queremos hacer hueso de nuestra carne y hueso, y por esa misma razón las enseñanzas dejadas por el venerable maestro Samael pueden extinguirse fácilmente, porque hoy día estamos viendo que hay hermanos que están interesados en hablar y hablar y hablar de la doctrina, y eso está bien porque tampoco podemos impedirle a la gente que no hable de gnosis, pero hermanos, más que hablar de gnosis, hay es que vivir la enseñanza gnóstica, pero la samaeliana, la de la era de Acuario, que es la explicación y la síntesis de la doctrina de nuestro Señor Jesús el Cristo, con sus 4 evangelios canónicos y con los evangelios apócrifos que la mayoría de nosotros conocemos. Y que hay mucha enseñanza en ese gran libro que el maestro alcanzó a develar casi que en su gran mayoría, como es la Pistisofía. Allí sí que encontramos esta arte y enseñanza. Pero ¿qué es lo que nos anima a la mayoría de nosotros? Lo que nos anima es a conocer y conocer y hablar de la doctrina del maestro, pero en la práctica cero. Somos malitos para la práctica. Como decía el mismo maestro Samael, y que después repetía con frecuencia don Joaquín Amortegui, somos malos obreros del Padre. Muy malos. Nosotros no hacemos la voluntad del Padre. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en nosotros. ¿Cuál voluntad? Pregunto yo. ¿La del Padre o la de nosotros? De manera que eso es muy complicado, hermanos. Por esa vía, por ese camino no vamos a poder fundar nunca el POSCLA en este planeta. Yo me encuentro muy preocupado porque a mí personalmente se me agota el tiempo. Yo soy un hombre mayor y
tengo que saber que debo aprovechar al máximo lo que la divinidad me dé de existencia en este planeta. Ojalá permita el cielo y las divinidades que sean muchos años más para yo poder partir de este mundo, por lo menos diciendo, se dejó establecido dos cosas que tengo que muy claras. Una, la doctrina del Cristo social y su vehículo de expresión social, el POSCRA. Y por otro lado, la refundación, el readoctrinamiento, la reeducación y el proceso de orden litúrgico, espiritual y religioso de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Unificada. Esos son mis dos objetivos fundamentales y todos los días le suplico al cielo que me dé el permiso para dejar esto establecido y no tenerme que ir de este plano físico sin haber podido dejar establecido esto. Muchos dirán, pero es que iglesia hay, sí, hay muchas iglesias, pero esas iglesias se les olvidó que el maestro dejó un orden nuevo que no quiso poner en práctica don Joaquín Amortegui y tampoco, lamentablemente, las familias sucesoras del maestro, como es el caso de nuestros hermanos cercanos allá en México, Hipatía, los hijos menores del maestro, como fueron Isis, Hipatía, el hermano Aurus y el hermano Osiris. No mezclo a los hermanos Salomón y al hermano Emperator, porque ellos estuvieron prácticamente muy lejanos del maestro, pues en distancia. Es posible que hayan tenido mayores contactos, pero en distancia estaban muy alejados. De una u otra manera, quieren intensificar el proceso de que no se pierda la enseñanza dejara a través de esa figura paternal, de esa figura fisiológica, anatómica, física, llamada don Víctor Manuel Gómez Rodríguez, padre de Emperator y de Salomón, como también de Isis, de Hipatía y de los hermanos Osiris y Horus. A eso me refiero, hermanos. Lastimosamente, no se pudo mantener una unidad ideológica de la doctrina, porque el primero que empezó a derramar todo esto fue don Joaquín Amortegui. Yo no me refiero al maestro Raulú, porque para mí el maestro Raulú es un ser que respeto profundamente y a quien invoco y llamo para que me ayude. De manera que yo con él no quiero tener ningún conflicto. Solo censuro las actividades que en su mayoría fueron equivocadas de don Joaquín, que tuvo cosas buenas, claro que sí, todos tenemos cosas malas y cosas buenas. Yo no dejo de reconocer que él trató de ser muy drástico en muchas cosas y que eso era interesante haberlo podido realizar. Pero cuando nosotros lo conocimos de cerca, nos dimos cuenta que no estaba preparado su vehículo físico para llevar esa gran responsabilidad del maestro Raúl. Eso es lo que yo puedo decir. No puedo decir más, ni quiero decir más, porque no quiero ofender, ni molestar, ni mortificar a los hermanos que fueron sus adeptos. Yo por mi parte estuve muy cercano de los dos grandes maestros, de nuestro gran arcángel y gurú, el venerable maestro Samael Aún Weor, y de su segundo, porque lo hemos considerado siempre su segundo, porque así lo instituyó el maestro Samael como soberano comendador del movimiento gnóstico para América Latina, don Julio Medina Vizcaíno, gran señor, gran ciudadano, hombre culto, hombre ilustrado, que lamentablemente lo quisieron desacreditar mucho, tirios y troyanos, como se dice popularmente. Pero ahora tampoco puedo desconocer que fui aconsejado y tuve buenos diálogos con la venerable maestra litelante, doña Arnolda, allá en el Gran DF,
Aquí cuando tuvimos el honor de esparcir con ella y su hija Hipatía y algunos hermanos de la iglesia las cenizas del venerable maestro en la bahía de Santa Marta. Ahí se esparcieron. Entonces, estimados hermanos, esta enseñanza de la doctrina del Cristo social tiene que estar alimentada desde el epicentro de los tres factores de la revolución de la conciencia: el morir psicológico, el nacer espiritual y el sacrificio por la humanidad. Si los estudiantes que quieran participar en el POSCLA no son capaces de tomar conciencia de vivir estos tres factores, pues difícilmente pueden llegar a ser directivos. No pueden ser directivos porque se necesitan directivos honestos, directivos reales, directivos convencidos de un cambio radical en el individuo y en la sociedad. Eso es lo que a mí personalmente me interesa. Y que desde cualquier sitio donde me encuentre, que la divinidad me permita hablar, desde allí hablaré. Y si se me permite salir a otras naciones, a impulsar y a fomentar este proceso, pues tengan la seguridad que lo haré. Mientras el cielo me dé buena salud, mientras el cielo me conserve los medios para poder salir a difundir y hacer verídico este proceso maravilloso. A estas alturas deberíamos de estar pensando en cómo impulsar la doctrina del Cristo social para que así, por medio de esta ventana, entre más gente a engrosar las filas de las instituciones gnósticas samaelianas. Esa es la verdad, hermanos. Y sobre eso deberíamos de trabajar todos, sin excepción. Deberíamos de consagrarnos a esa parte. Voy a terminar la cátedra haciendo una pequeña lectura de algo que el maestro Samael nos escribiera en el capítulo 1 del Cristo Social, donde él dice: el individuo y la sociedad. Dice: el peligro comunista amenaza a la América Latina y por doquier escuchamos lamentos de dolor. Cuba, la hermosa isla del Caribe, ha sido invadida por las hordas bárbaras del marxismo brutalizante. Óiganse bien, las cárceles de Cuba están llenas de infelices. En estos momentos nuestra amada América está amenazada de muerte por la avalancha arrolladora y brutal del abominable comunismo. Como ven ustedes, el maestro estaba hablando aquí de la década fuerte del comunismo, que fueron los años 60 y 70. Los 70 ya empezó al final la decadencia y el maestro la anunció. A mí personalmente me dijo muchas cosas sobre ese tema. Y nos dice el maestro: ha llegado la hora de reflexionar seriamente sobre nuestro propio destino. Las grandes potencias del mundo tienen puestos sus ojos en nuestra querida tierra latinoamericana. Óigase bien, las grandes potencias del mundo tienen puestos sus ojos en nuestra querida y amada tierra latinoamericana. América es un bocado apetecido y todos quieren saborearlo. América ha sufrido lo indecible y ama su libertad. Recuerden ustedes que nosotros se nos alimentó una culturización extranjerizante, donde se nos quiso dar a entender que nosotros habíamos sido descubiertos por una civilización muy avanzada y que eso nos impulsó a organizarnos y a salirnos de una cultura indígena tradicional o étnica. Y eso, visto así, parecía muy interesante, pero no era así. Nosotros fuimos invadidos, nosotros fuimos colonizados, nosotros fuimos
conquistados a la fuerza. ¿Cuántos de nuestras razas indígenas y étnicas perecieron en este proceso? ¿Y cuántos saqueos se le hizo a América Latina por las naciones de ese entonces disque avanzadas? No se hizo pues un intercambio de valores, sino que por el contrario, se llegó fue aquí a arrasar los valores de nuestras tierras, de nuestras gentes. No negamos que hay hambre en la América Latina, claro que la hay, pero no es con la violencia como podemos vencer el monstruo fatal del hambre y la miseria. No es entregándonos a las hordas bárbaras del marxismo-leninismo como podemos resolver el problema del hambre. La violencia no resuelve nada. La violencia solo puede conducirnos al fracaso. Necesitamos paz, serenidad, reflexión y comprensión. Fíjense ustedes todo lo que se necesita. Se necesita paz, pero la paz tiene que tener el componente de la serenidad, tiene que tener el componente de la reflexión y esencialmente la comprensión. El problema del mundo es el problema del individuo. Las revoluciones de aguardiente y sangre no resuelven nada. Y esas son las revoluciones que han imperado en el mundo. Desde las épocas donde no hay ninguna cultura del hombre con el hombre y donde se imponía la fuerza y la violencia, ha sido así siempre. No ha habido ninguna otra posibilidad. Se dejó de lado la inteligencia. El maestro dice muy claro, el problema del mundo es el problema del individuo. Las revoluciones de sangre y aguardiente no resuelven nada. Solo mediante la inteligencia resolvemos el problema del hambre y de la miseria. Solo mediante la inteligencia podemos salvar a nuestra sagrada tierra. Óigase bien, solo mediante la inteligencia podemos salvar a nuestra sagrada tierra. Uno ve en distintos países donde los gobiernos empiezan hablando de todas estas cosas muy bonito y muy valioso, e incluso dan muestras de que estuvieran haciendo las cosas para hacer una verdadera transformación o cambio. Pero siempre he visto que al final se desvían y se perpetúan en el poder y empiezan a oprimir al pueblo para mantenerse en el poder. Ojalá nosotros aquí en Colombia, que estamos arrancando con un régimen diferente, podamos decir lo contrario. Sería extraordinario que prevaleciera la inteligencia por encima de cualquier otro instrumento llamado sometimiento y violencia. Solo mediante la inteligencia podemos salvar a nuestra sagrada tierra. Solo con la inteligencia podemos vencer al monstruo del comunismo. Claro, el sistema comunista es un hermano gemelo del capitalismo. No podemos nosotros sobreponer al capitalismo como una solución contra el comunismo, ni el comunismo como una solución contra el capitalismo, porque ninguno de los dos va a ceder terreno. Se modifican las formas de trabajo. Ya vimos cómo en la China popular se hablaba de que era válido todas las formas de lucha, dizque por el cambio revolucionario, formas de lucha. ¿Cuáles eran las formas de lucha? Todo lo que significara atropello al individuo, a la sociedad, a la organización, a todas esas cosas. Esas eran las formas de lucha y aquí lo hemos vivido en este país durante más de 60 años. En estos instantes la América Latina está confundida y desorientada. Sabemos que el monstruo marxista quiere tragarnos, pero nosotros no estamos dispuestos a llevar sobre nuestros, óyese bien, a llevar sobre nuestros cuerpos las cadenas de nueva esclavitud. Los indoamericanos somos libres y queremos conservar nuestra libertad. Vean pues ustedes, hermanos, cómo esta parte es tan interesante.
que la tengamos presente, porque si la tenemos presente, pues vamos a lograr avanzar mucho en el proceso. Voy a dejar hasta ahí para después seguir concluyendo y voy a hacer una corta lectura de un tema que me pareció muy interesante dejarlo como abrebocas para ustedes. Y ese tema tiene que ver con lo que el maestro denominó muy claramente como cambios y reformas. Ese tema de cambios y reformas es muy traído a las líderes politiqueras, porque siempre se habla de eso. Hay que hacer cambios, hay que hacer reformas, pero los cambios y las reformas que se quieren hacer no son otra cosa que las mismas cosas, pero con distintas formas, para así de esa manera poder decirle a la sociedad que se están haciendo nuevas cosas. Esa es la verdad y por eso nosotros necesitamos trabajar en forma muy especial para que esas circunstancias cambien y que ojalá podamos nosotros hacer esos cambios, que podamos nosotros manejar esos cambios, porque si nosotros no somos capaces de manejar esos cambios, pues difícilmente podemos nosotros avanzar en este proceso de la verdadera forma de lo que se debe hacer por un pueblo, por una nación o por todo un continente, como es el caso de nuestro continente americano, o perdón, latinoamericano. Porque fíjense que tenemos una cosa muy interesante. Aquí en América Latina está establecido el sistema capitalista. Y en otras latitudes está establecido el sistema comunista. Vean ustedes lo interesante que resulta esto. Entonces, ¿cómo es ese asunto y de qué manera lo podemos manejar? Voy a dar una corta lectura al capítulo primero del libro titulado La transformación social de la humanidad, donde el maestro habla de transformación y reformas. Dice, más bella se ve la sala de la casa con muebles nuevos y hermosos. Los viejos rancios prefieren reformar lo viejo, conservadores, regresivos y retardatarios. Vean ustedes, nosotros preferimos el traje nuevo, nos encanta transformar la vestimenta. Conocemos a muchas personas que prefieren remendar sus trapos viejos. Esas personas son reformadoras por excelencia. Vean ustedes. A los reaccionarios les encanta reformar. A los revolucionarios les parece maravilloso transformar. La reforma social es la continuación modificada del error. Preferimos luchar por la transformación social de la humanidad. El tipo de reformador es digno de piedad. Todo reformador presume de genial e ignora que está remendando trapos viejos. Al reformador se lo come la polilla del pasado, pero él quiere modificar lo que está podrido porque es conservador y reaccionario en un 100%. Los proyectos de los reformadores huelen a chocheras de viejos decrépitos. La sociedad está llena de reformadores. Cada cual desea reformarse a su manera. El empleado demostrador quiere ser gerente. El soldado quiere pasar a una reforma total y convertirse en general. El vendedor ambulante desea convertirse en dueño de algún almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Todos quieren modificar su vida, reformarla. Abundan por doquier reformadores, pero faltan transformadores. A la gente le encanta lo fácil y la transformación es muy difícil. La sociedad actual caduca y degenerada vive de reforma en reforma. Y eso le llaman progreso, cultura, evolución, etc. Aun cuando millares de personas sucumban en la miseria.
Los sabiondos de esta época son el resultado de muchas reformas y como es natural ellos presumen de supercivilizados y ultramodernos, aun cuando no sean capaces de fabricar una semilla vegetal artificial con posibilidades de convertirse en árbol. Los hombres de la vieja guardia y los rebeldes de la nueva ola viven en pugna, pero estos caballeros del rock no son sino la continuación modificada de las viejas costumbres equivocadas. Esto sí que es interesante analizarlo. La gente vive una vida sedentaria, automática, mecánica, aburridora, y quiere modificarla, reformarla para continuar con eso mismo, pero de forma diferente. La razón humana ya no es capaz de pensar espontáneamente, está degenerada, y no hace sino repetir como los loros o los papagayos todo lo que tiene almacenado entre la bodega de la memoria. Cuando alguien nos reta, inmediatamente respondemos con lo que tenemos almacenado en la memoria. Pero si esta falla, estamos perdidos porque ya no somos capaces de contestar. La memoria parece más bien un sepulcro de ideas, recuerdos, teorías, etc. El pensamiento de la llamada fatua que sale de entre ese sepulcro. La moderna sociedad se cree muy avanzada, pero realmente está estancada. Los reformadores no hacen sino mover y remover las aguas negras del pozo. A los reformadores les gustan las aguas nuevas. A los reformadores no les gustan las aguas nuevas. La falsa educación que reciben los niños, el arte decadente y hasta perverso, el ejemplo maligno de los mayores, etc., han hecho de cada ciudadano moderno un sabiondo supercivilizado que causa risa. Todos los seres humanos estamos relacionados en forma mutua y de esta interrelación resulta la sociedad. Si el individuo se estanca y se corrompe, es claro que la sociedad se estancará y se corromperá. Los reformadores quieren modificar lo que está corrompido, podrido. La reforma es la continuación modificada del error. Nosotros necesitamos una transformación social. Es urgente una transformación radical, total y definitiva. La causa fundamental del estancamiento individual y social está. Somos rancios, torpes, necios, porque vivimos a todas horas razonando estupideces que nos parecen geniales y tonterías sin sentido alguno. Nos creemos a sí mismos muy sabios porque a todas horas estamos comparando, juzgando, calculando, sopesando, etcétera, etcétera. Dice el maestro, si queremos de verdad transformarnos totalmente, necesitamos agotar el proceso del pensar, no elaborar, no proyectar más, llegar a la calma y al silencio total del pensamiento. Si de verdad queremos zafarnos de estos líos estúpidos de la mente, necesitamos amar. Solo el amor verdadero puede transformarnos radicalmente. La sustancia del amor produce revolución permanente. La sustancia del amor origina cambios radicales. El amor no es producto de la infiel memoria. El amor no puede ser jamás el producto del razonamiento mecánico. La simbiosis maravillosa del amor y la sociedad produce transformación revolucionaria, radical, total y definitiva. Ni el odio, ni las revoluciones de sangre y aguardiente pueden jamás producir transformaciones sociales. Ningún reformador social podrá jamás hacer un mundo mejor. Solo el incendio del amor puede quemar la podredumbre social y hacer un mundo mejor. Necesitamos la conflagración del amor para transformar el mundo. Necesitamos el fuego de amor para iluminar la sociedad. Los códigos fríos, insípidos, complicados, no cambian nada, no transforman nada. De nada sirven todos los mejores proyectos sociales, todos los mejores principios políticos, si no están escritos con el fuego del amor.
La verdadera revolución es el resultado de la transformación. Solo las tempestades del amor pueden transformar al individuo y a la sociedad. Bueno, hermanos, solo quería leerles ese pequeño capítulo para que diéramos por terminada esta cátedra, en donde lo que buscábamos por encima de todo es que las gentes vayan comprendiendo qué es la doctrina del Cristo social, qué es el vehículo de expresión social, el POSCLA. Y eso es lo que queremos seguir llevando adelante. Agradecemos infinitamente a todos los que nos han escuchado y los que nos escuchen en esta cátedra. Paz inverencial.